Buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas al canal de televisión de Programmatic Spain. Hoy en Programmatic Talks tenemos un invitado muy especial, una persona que ha creado la disciplina del tráfico de campaña en España, pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Damos la bienvenida a Programmatic Talks a alguien que podemos decir que en España inventó la operación de tráfico de campaña, porque cuando empezó él, digamos que el digital estaba todavía en pañales, ¿no? Bienvenido, David. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y nada, a ver si con nuestra charla pues despejamos las dudas o animamos a la gente a que siga traficando y utilizando la parte digital de los ad server. Seguro, seguro. Bueno, hemos hecho millones de bromas sobre la palabra de a ver cómo se aprende a alguien a traficar, pero realmente es una nueva profesión que ha nacido pues hace 15 años, 20 años como mucho, y tú has desarrollado tu carrera laboral alrededor de todas esas operaciones que se hacen para gestionar campañas, ¿no? Sí, bueno, yo aquí diferenciaría un poquito que no son tantos años, no son 20 porque realmente DoubleClick, podríamos decir que es el primer ad server, pues debe de tener 15 años más o menos y despegó en el momento que lo compró Google. Y de eso, pues ya te digo, son 15, 16 años, no son más. Y Sí, esa manera de traficar que había ahí era bastante, podríamos decir, básica. Más que el traficar, que lo que es el concepto no ha cambiado mucho desde tu estructura de anunciante, campañas y conversiones. Lo que sí que ha cambiado mucho es bueno, toda la tecnología que hay por detrás de medición y el reporting. Los reporting antes eran muy básicos, ya. eran reporting muy poco customizables a lo que estamos acostumbrados ahora mismo de cruzar dimensiones y métricas, y era lo que te proporcionaba en ese momento la server, que no era mucho más. Ahora, de tráfico que has hablado, está el tráfico, podríamos decir, el tráfico display o el tráfico entendido como un canal en el que tú estás metiendo todas tus fuentes para conseguirte duplicar, que es la finalidad de una server, a fin de cuentas, frente a estas nuevas profesiones que están surgiendo y que tienen bastante tirón, o por lo menos en YouTube lo parece, que se refiere más al tráfico, está enfocado más a redes sociales, Ya. a cómo una persona con un conocimiento, vamos a decir básico, un poquito más de básico, pero puede dar servicio a sus clientes y puede ganarse la vida de esta manera. Entonces, yo diferencio, porque da la sensación de que esa manera de trabajar es mágica, pero tiene mucho tiempo por detrás Ya. al final, las campañas en YouTube o en Twitter o donde sea, tiene TikTok, tiene mucha amiga también. Pero antes de ir más adentro a la entrevista, ¿quién es David Rascón? Cuéntanos un poco de dónde vienes, cómo has empezado en esto y qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, pues yo tenía un background, empecé a trabajar en Internet, tenía mucho interés en la parte de Internet porque estaba surgiendo y estaba evolucionando mucho y tuve la suerte de poder empezar en el Corte Inglés y bueno, en lo que era el desarrollo de la página web con con sus más y sus menos. Incluso en ese momento ya conocí el server de DoubleClick, aunque era más for publisher era más de anunciante que de medios, pero mi origen comienza en la parte de venta por internet y a raíz de ahí, pues bueno, uno tiene más inquietudes, más intereses y va buscando evolucionar laboralmente. Ya hice el salto a agencia y en la agencia realmente es donde estás actualizado al 100% y donde tienes acceso a todas las herramientas, a todas las novedades, a todos los proveedores, a, di- a una multitud, a diferentes más de trabajar porque cada cliente es un mundo. Entonces, al final, eso ha sido realmente lo que da el callo. A mí y a cualquier persona que trabaje en agencia, no hace falta tampoco, no soy nada especial, pero al final eso es lo que hace el callo y te hace tener una perspectiva más amplia de cómo funciona la parte digital, porque aunque cada uno tiene su manera de hacer, hay una parte en común digital
que es la base, yo creo, para cualquier cosa. Y de ahí ya, pues una vez ya el server ya aburre a uno, pues ya se pasa a otro tipo de plataformas de medición a fin de cuentas, como puede ser la analítica, pueda ser ya un constructor de audiencias, léase DMP o lo que fuese un DMP o lo que va a seguir siendo hasta que quiten las cookies. Ahora ya estamos todos con el ojo puesto en un CDP o todo lo que tenga que ver de cocinar datos de manera in-house para cada cliente a su manera. Entonces, esa ha sido la evolución y ese ha sido un poco el camino que he seguido. Bueno, pues ahora estás trabajando en Grupo Abbas y te encargas entonces de la parte de audiencia, por lo que entiendo, ¿no? Bueno, ahora es más bien un consultor tecnológico, un MarTech, en el que lo que se intenta es dar sentido a todo el abanico de herramientas que hay, pues entender cuál es la herramienta que más le conviene a un cliente y no solo hacer la propuesta, sino hacerle una implementación y ver cómo va a convivir con el resto. Más enfocado tanto a clientes que ya existan de Abbas, de evolución, como para New Business, de ganar nuevos clientes haciéndoles propuestas con nuevas soluciones disruptivas que les ayuden a crecer y sobre todo que les ayuden a tanto a digitalizarse como a hacer un foco claro a lo que va a ser el cookie. Has hablado de ad server. ¿Qué es un ad server? ¿Qué es un ad server de publisher? ¿Y cuál es la diferencia entre un ad server de publisher y un ad server de anunciante? Todo tuyo. Vale, bueno, una server a fin de cuentas no deja de ser vamos a llamar una máquina en la que desde la cual tú puedes operar tu campaña, la puedes gestionar, la puedes segmentar. Ese es el concepto, es decir, una server es un cajón en el que yo puedo meter una creatividad, una URL y decido quiénes son los usuarios que la van a ver. Los voy a segmentar geográficamente, por horario o por el tipo de dispositivo que tengan, el ancho de banda que tengan, etcétera. Haciendo una segmentación, vamos a decir, básica, ¿no? No nos vamos a ir a un tema contextual ni mucho menos. Eso es realmente el concepto de server, o sea, poder servir publicidad, que te puedan hacer una petición y tú plantar una creatividad, ya sea Rich Media, un GIF, un HTML5, etcétera, con una URL. Es más, no solo es el delivery de tu publicidad, es decir, cómo vas a popular toda tu campaña creativa y a dónde le vas a redirigir, sino luego te hacer un análisis de a quién se le ha servido, cómo se le ha servido y cuáles han sido los pasos o los toques que ha tenido el usuario con esa publicidad hasta que ha llegado a tu activo y ha convertido o ha llegado a cumplir el KPI de negocio que haya propuesto el cliente. Ahora, las diferencias entre una server de anunciante de un medio, pues son sencillas. El anunciante en el fondo lo que está haciendo es, mejor dicho, el medio lo que está haciendo es lo mismo, va a segmentarte. Oye, pues si yo tengo un cliente o quieres que tu cliente de finanzas se publicite dentro de mi medio, pues yo voy a segmentarlo a los contextos que sean más afines a finanzas, por ejemplo, o el enfoque de si son hombres o si están registrados, pues ver un poco cuáles han sido sus gustos, sus artículos más leídos, te van a hacer una segmentación o te van a hacer un corte para mostrar la publi solo a aquellos a los que les va o son propensos a que les interese. Mientras que del lado del publisher lo que está haciendo es simplemente, oye, yo tengo mi batería de creatividades, yo tengo mi planificación con todos mis formatos, mis URLs, mis rotaciones, etcétera, y yo desde aquí lo saco fuera y lo que voy a hacer va a ser controlarlo porque, bueno, al final los servers de los medios, cada uno son silos, que cada uno mide su parte. Sin embargo, el del anunciante lo que tiene es una conexión con todos y al final lo está viendo todo. Hmm. Esa es la importancia de la server porque al final esa visión de tener todo controlado en un mismo ecosistema te va a ayudar a deduplicar. No solo podemos hablar de anunciantes o de medios, perdón, sino también de canales. Es decir, Vale, pues vale, vale. si ya voy a hacer un vídeo o puedo integrarlo con mi SEM, etcétera, de esa manera diferenciar mi programática de lo que es afiliación, de lo que es un display, empezar a hacer una especie de channel grouping dentro de la server para poder Vale. entender también cuál es la relación de la publicidad o cuál es el canal por el que el usuario está accediendo a tu publicidad. Vale, o sea, son plataformas tecnológicas ambas, ¿vale? Una sirve más para hacer un delivery, no, ambas sirven para hacer delivery de creatividad. Una es más la caja vacía, la otra es la que lo rellena, ¿no? La caja vacía es la del medio.
Lo del exacto. relleno, lo del anunciante, y la única característica que tiene el del medio que no tiene el del anunciante, porque trabajando en su silo del medio, pues esa gestión de inventario, ¿no? Porque sabe cuántas impresiones quedan, cuántas impresiones van a servir en cada sesión y todas estas cosas. Claro, la frecuencia con la que hayas pactado, pues al final, aunque se puede controlar desde la server de anunciante, pero bueno, es el medio al final el que realmente es el last touch que está teniendo, porque desde que tú emites Ya. hasta que lo ve, hay un camino. Por eso el control es más eficaz si lo hacen los medios. En Vale. cuanto a frecuencia, por ejemplo, o segmentación geográfica. Si fuese un medio que no tuviese esas capacidades, pues las asumiría la server de anunciante, claramente. ¿Y cuál es la razón por la que un medio debe tener un ad server? ¿Cuál es? Has mencionado antes la medición. ¿Es la única? Sí, bueno, fundamentalmente es el control del delivery es porque al final es aquí el mercadeo que hay de publicidad se mide en CPM, CPC, por lo tanto un CPM es el que es un coste por mil, por lo tanto si no sabes cuánto has emitido, difícilmente te van a remunerar. Entonces es un medidor, un básico, porque si no al final tampoco sabes a qué usuario o cómo, esa medición básicamente, porque si luego sabes después de que lo que ha visto ese anunciante, ese usuario, la publicidad que ha hecho, pues tienes una serie de datos con los cuales poder tomar decisiones. Por lo tanto, Bueno, es muy importante. también te digo que los ad server, en mi opinión, son también Ferraris, pero luego hay que meterle la gasolina, ¿vale? O sea, hay que saber utilizarlos porque claramente puedes crear desorden dentro del ad server y hacer que la medición, aunque exista, no tenga sentido para lo que quieres hacer. Claro, Yo sé que... una server no es una herramienta analítica, que a veces es el problema, la catarsis por la información. Correcto. Por tanto, la server hay que ir a medir luego los KPIs de negocio del cliente para que vea la efectividad de su campaña. Luego ya para ver si pasando por un lado o por otro convierte más, convierte menos, tal, ya pasa hay otras serie de plataformas de analítica que te van a ayudar a entender al usuario dentro de tu activo. Muy Pero no bien. se hace desde la server. David, tú como máximo experto de más en la parte de ad server de anunciante, yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo y lo puedo corroborar. Cuando empieza toda la fiebre del digital, pues empiezan a venir campañas y más campañas, distinto tipo de publisher, distinto tipo de formatos. Llega un punto que para subir campañas y ser escalable y poder medir correctamente, tuvisteis que aplicar un naming convention. Sí, más que nada es por tener un control. Al final, como he comentado antes, la importancia del dato, cuando quieres analizar ese dato tiene que estar correctamente estructurado. Aquí cualquier analista me daría la razón ahora mismo. Entonces, uno de los puntos que se detectó para un mismo cliente en diferentes países es que el dato no estaba estructurado de la misma manera. Las campañas se nombraban de manera diferente, los placements se nombraban de manera diferente, los mismos sites se nombraban de manera diferente, siendo el mismo site para los mismos países. Por lo tanto, la primera determinación que se hace es, oye, vamos a implantar un naming convention que puede parecer algo ahora mismo como de primero de Aserving o algo que es como, oye, pues lo normal es que esté, pero es que antes no era así. Sí, Antes sí, cada sí. persona, cada individuo o porque también los perfiles tienen rotación, pues cada individuo que al final se ponía a los mandos de la server lo hacía a su manera. Por lo tanto, ahí el primer tip o la primera recomendación que se hace es crear un naming convention que tenga sentido para analizar. Es decir, no vale ponerlo todo tampoco ni hacer unos nombres incomprensibles, pero sí definir una serie de campos que siempre tengan el mismo orden y que tengan muy cerrado cuál es el contenido que va a tener, para que no haya mayúsculas, minúsculas, etcétera. Al final, el naming convention va más allá. Bueno, tenemos el ejemplo de Carlos Linneo, que fue el primero que inventó el naming convention, porque viendo que cada científico daba su descripción de una misma planta, pues fue el primero que dijo, oye, pues si lo nombramos todo con una naming convention que se define de esta manera, ya da igual que sea un señor de Filipinas, que sea un señor de Estados Unidos o de América del Sur, que lo va a hacer entendible para el resto. Y es el mismo concepto, al final llevado a lo digital. Además,
plataformas de publicidad con datos fragmentados que entre sí no tienen nada en común, lo único que pueden tener en común muchas veces es el mismo nombre. Y entonces, si quieres hacer un dashboard por distintas campañas que has traficado en 4 DSP distintos, pues casi al final la única manera que tienes de poner en común todos es utilizando el mismo naming convention, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que al final el dato de la server va a ser una fuente más cuando vas a querer analizar todos los datos y tener un dashboard completo para un cliente. Entonces tendrás que tener un campo maestro en el que pivotar todas las fuentes. Si no hay un naming convention y el nombre de campaña, o al menos uno de los campos, no es idéntico en todas tus fuentes, pues va a ser muy difícil poder aunar esa Yo información. diría que el naming convention también lo necesitaríamos nosotros mismos, para nosotros mismos, eh, y porque las carpetas ahora siempre son más compartidas en Drive o cualquier otro cloud storage, y ahí pues nos encontramos final oc, final oc, pero oc definitivo, ¿no? Antes Sí, un poco los ad versión server, 3 con una fecha claro, anterior a la como versión si el uno. fichero Sí, no sí, sí. tuviera fecha ya, ¿sabes? Es como en plan. Y antes, y nosotros hemos vivido realmente la época de que un ad server tenía campaña traficada de aquella manera, ¿eh? Sí, bueno, y campaña uno Sí, directamente, nombre, campaña uno y el placement se llamaba roba páginas y ya está. No Bueno, tenías más, no tenías mucha más información, entonces pues bueno, también esa información disponible es importante. Está claro que estructurar, al final se trata de estructurar correctamente, ya sea un nombre de campaña o un conjunto de carpetas donde haya archivos o incluso los nombres de archivos para que sean sencillos. Hay que, para eso lo más correcto es tener un guideline que todo el mundo, que sea sencillo, que no sea denso, sencillo y corto, breve, que ayude a que cualquier persona sepa cómo tiene que hacer una definición, ya sea también en un tag manager mismamente, o sea, todos los bautices de etiquetas, de reglas, de variables que puedas hacer, si no tienen una lógica, cualquier persona que venga detrás le va a resultar muy complicado poder deshacer ese nudo. Entonces, es importante lo que has dicho, sí. ahí quería llegar un poco el rol del trafficker. Imagínate que queremos crear una agencia, ¿no? Y queremos tener el departamento de tráfico. Yo sé perfectamente que tu equipo es un equipo brillante y uno de los más expertos en España, pero si tuvieras que crear un equipo desde cero, primero, me gustaría saber qué, qué operaciones ese equipo va a hacer. O sea, si es un equipo de implementación también de Pixel, todo lo que has dicho de Google Tag Manager, si tiene que, sea un equipo que tiene que salvaguardar, digamos, todo lo que es lo que el ad server va a hacer. Si el ad server va a medir, entonces el trafficker tiene que ser responsable de no solo traficar la campaña, sino de que garantizar que la medición se lleve a cabo. Decir, hay dos tipos de trafficker o dos maneras de entender cómo tiene que ser tu departamento de trafficker, que también puede adaptarse a lo que es un trader. Es la manera ortodoxa, es este señor o señora, lo único que hace es traficar, manejar la palanca de la máquina y ya está, ¿vale? Tienes una mano operativa y es una churrera, o tienes una persona con más capacidades que entiende el contexto en el que está utilizando esa plataforma, que yo creo que es a lo que se busca, o sea, un poco más de actitud. Es decir, que sepa que la server tiene que hablarse con más herramientas, que la server es un eslabón en una cadena, que la server tiene unas etiquetas y que no te puedes desligar de ellas. O sea, hay que un buen trafficker es el que ayuda a definir bien una buena medición. Es Ya. decir, oye, cuando te traen este cliente muchas veces nos ha pasado todo de, oye, pues dime qué mido. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los KPIs que tienes con tu cliente, vamos a entender de qué va este cliente, qué necesidades tiene, vamos a ver los pliegos del concurso por el que ha entrado, vamos a entender cuál es la remuneración y de esa manera entender cuál va a ser las métricas o cuáles van a ser los puntos de medición. Y ahí está el otro punto. O sea, si tienes una persona con una base técnica, no hace falta que sea ingeniero informático, pero sí que tenga un conocimiento de informática, de lenguajes de programación, de herramientas que trabajen con lenguajes de programación, para que sea capaz digital. Vamos a dejar a una persona digital que sea capaz de investigar y saber por qué está o no está saltando una etiqueta y dar una solución. Es decir, que sea capaz de preocuparse de la medición y en un momento dado hacerlo él o dar las instrucciones precisas para que un tercero lo haga, ya sea a través de ser un Tag Manager o una solución nada recomendable hardcodeada. Vale. Entonces, un trafficker tiene que tener un background digital
y tiene que entender un poco, porque normalmente el trafficker suele estar en una agencia, lo que tiene que entender, o una agencia, en un partner que colabora con agencia, clientes y tal, tiene que tener muy claro el ecosistema digital dónde está cada pieza, para saber el dónde está y que pueda sobre todo, ¿cómo decirlo? Que pueda darle, o sea, que no se limite a la operación, sino que le dé un sentido y que pueda colaborar y hacer que eso crezca junto con el resto. Pues si no, al final está en un cajón y solo se dedica a lo suyo. Lo suyo es que lo óptimo es que esté viendo qué más se hacen, cómo se habla tu redirect, cómo después va a un DSP y cómo funciona y cómo se hace una puja y cómo eso luego convierte y todo lo que hay detrás de las pujas y cómo se integra la parte de SEM y cómo desde mi Floodlight puedo disparar o no etiquetas y cómo voy a implementar el Floodlight o cómo voy a implementar la etiqueta de conversión. No vamos a hablar solo de la server de Google. Bueno, pues necesitas una persona que, que tenga un conocimiento digital. Tampoco hace falta que sea un ingeniero, pero que tenga un conocimiento digital y sobre todo actitud por aprender y paciencia. Paciencia No fundamentalmente. vamos a hablar solo de Google y por eso te voy a pedir un listado de ad server que tú conozcas, que hayas utilizado. No te voy a poner en el apuro de decirme el que prefieres, pero dime un poco cuáles son las características que prefieres de cada uno de ellos. Si existen. Bueno, al final, sí, al final es eh, en el ecosistema al que se integran, cuanto más grande, pues mejor. No va a ser un tema de server, sino de equipo. Si la server se integra con más herramientas, pues va a ser más completo. Pues los server principales, por orden, yo creo, de usuarios o de uso que tiene, Campaign Manager de Google es quizá el más usado a nivel global y el que más integraciones tiene, porque Google ya sabemos que tiene todo lo que son plataformas digitales, las tiene todas integradas y se comunican entre ellas. Ese que tiene más ventaja, al final, bueno, Google lo que ha hecho es jugar su papel muy bien de hago mi jardín y una vez que estás dentro ya no te hace falta irte a otros proveedores, todo te lo puedo dar yo. El que le venía pisando los talones era en SizeMec en su momento, que era muy bueno porque se diferenciaba de Campaign Manager en su día por las creatividades Rich Media. Ahora mismo ya no tienen tanto peso como antes. Disculpa que me quedo seco. Pero SizeMec tenía una capa que le diferenciaba, que era la capacidad de hacer creatividad de Rich Media, que ahora mismo Campaign Manager la puede hacer, pero hasta hace unos años era absolutamente incapaz a poder hablar con una agencia creativa, darle todas las instrucciones para que ese banner especial encaje en todos los medios donde estuviese planificado, incluso desarrollar formatos nuevos. Otro server que también tuvo su tirón fue Weborama. Weborama viene de una parte de una gran empresa francesa que se dedicaba y se dedica a la analítica y viendo que hacía falta también dar un servicio a más a sus clientes de Aserving y que no se fuesen a la competición, pues surgió la server de Weborama, Weborama Campaign Manager. Luego, otro que tiene, a mí particularmente me gusta mucho, porque vamos a decirlo, es independiente más o menos. Ahora ya no tanto. Adform en su día era pues diferente. Ahora con Rocket Fuel y demás, pues ahora está en un ecosistema muy interesante porque ahora ya es como, al menos se habla con la parte de SP y funciona como una especie de DMP a server en el que puedes distinguir usuarios impactados por publicidad con los que han estado en contacto con las etiquetas de seguimiento que tengas implementado en el activo de tu cliente y de ahí crear una audiencia que puedes empujar a su DSP y volver a generar más usuarios y demás. Y un último que también está muy enfocado al Rich Media, pero que no tiene tanta penetración, al menos en España, pues es más en Europa, Flash Talking, muy interesante. Lo que pasa es que Flash Talking al final también tenía un componente de Rich Media muy interesante, pero tenía una serie de deficiencias, no, bueno, tampoco vamos a ser muy críticos, pero el dashboard de usuario pues tenía cosas que a mí, por ejemplo, no me gustaban, como un nombre de naming convention que suelen irse a muchos caracteres, no entraban en la pantalla, por lo tanto, hacer las búsquedas dentro de la SEB era complejo, incluso también los placement, era un Le poquito faltaba un poco de no UX. ortopédico, diferente. Sí, exacto, sí, al final, pues bueno, hubo mucho momento de aserving y yo creo que ahora ya se ha posicionado todo y más con lo que viene ahora de cookieless, como no estés metido
en un gran ecosistema donde seas capaz de identificar de otra manera al usuario, Walled garden. pues va a haber caída de proveedores en general. Vale, pues oye, ¿cuántas líneas suele tener una campaña así, medio grande? Bueno, una campaña medio grande está por encima de las 50 y una campaña grande, sin ser muy grande, está por las 100 aproximadamente ahora mismo. ¿Cuánto te lleva a una persona no experta subir una línea y asegurarse que todo va bien? Subir una línea comprobando la creatividad, poniendo bien el naming convention, etcétera, pues cada placement puede llevarte, o cada fly, dependiendo cómo lo llame en la server, te puede llevar 5 minutos. Con la práctica lo puedes bajar, pero 5 minutillos más o Yo, menos, con todas las comprobaciones y todos los checks. yo sé que tú has tardado menos en hacer la subida de campañas, incluso de 700 placement, ¿no? Entonces, Bueno, ¿cuál es el truquillo? El truquet. bueno, no hay truquet, sino que al final también las plataformas pues tienen otra manera de alimentar o de crear esa estructura de campaña, y es mediante tablas, mediante spreadsheet, en los que cada columna es uno de los campos que tú vas a definir o vas a nombrar dentro de la server. Pues mucho más sencillo adaptar un plan de medios bien acondicionado. Hay que mesianizar dentro de las casas para que ese plan de medios venga con sentido y que sea más fácil, casi que sea casi un copiar y pegar en esa tabla y subirlo, que al final es como si fuese una subida vía API, y ya se te va a pintar todo. Ya lo único que quedaría sería enganchar, subir creatividades, que pasen el quality de esté todo correcto, sean clicables, etcétera, y hacer el enganche de esas creatividades, que incluso eso ya se podría hacer vía API. Si ya está todo subido, aunque sea por elementos sueltos, y todo está bien nombrado vía API, tiene un trabajo por detrás vía API también, pero podrías empezar ya a enganchar qué creatividad, a qué placement y a qué URL. Durante, Incluso descargártelo está. claro, durante mucho tiempo las organizaciones trabajaban de forma no sincronizada con tráfico y lo que hacían es mandar lo que tenían a tráfico, tráfico lo ordenaba de alguna manera para no estar trabajando hasta las 12 y se te quedaban trabajando hasta las 12 de todos modos para poder O más. subir todos a la herramienta. Entonces hemos subido una digitalización de los mismos equipos donde tráfico ha evangelizado a poder trabajar de forma de no hacer doble trabajo Sí, todas las sí, sí, veces sí, sí. y se ha ideado, o sea, se empezó con lo que era el trafficking plan. O sea, si vas a hacer un plan, vas a tener una resultante que es un trafficking plan que a mí me sirve desde tu idea de planificación. Yo ya tengo la resultante que me hace perder menos tiempo para subir el plan dentro del server. Exacto, incluso más que el trafficker tiene que cobrar mucho, pero esto es un tema de tecnología de dentro de las casas, que puede ser también un perfil de un head of traffic, de ese perfil de orquestador dentro de la agencia de, oye, ¿qué tiene que hacer la agencia o la casa? Vamos a llamar casas para no centrarse en agencias. ¿Qué tiene que hacer para que tenga sentido? O sea, para que no haya error. Es minimizar el error, a fin de cuentas. Yo me acuerdo, mis primeros planes venían, lo tenía que imprimir. Lo tenía que imprimir, me lo llevaba a la mesa, y en la mesa lo primero que hacía era las especificaciones técnicas para solicitar las creatividades a la agencia creativa. Ahora ya suelen ser los planificadores. Entonces iba agrupando por, oye, formato 3x250, ¿quiénes son todos estos? Y las especificaciones, el peso, los frames, etcétera. Sí, Todo esto, porque luego pasaba que cuando llegaba a ti esa información y tú decías, no, esa creatividad no la podemos hacer. Entonces ya era demasiado tarde ir al creativo y decirle, tío, que me exacto, has que mandado te haga una un... adaptación, que te lo pasen, que sea clicable. Pues bueno, al final ese era un primer paso que ahora mismo ya, yo creo que ese ya está interiorizado por parte de los que hacen, de los planificadores, que son al final los que deciden los formatos, o los que te han acordado con los medios qué formatos son los que van a salir. El primer paso es, oye, si tú vas a hacer una compra de medios, de la que se realiza esa compra de medios, automatiza el proceso de tal manera que te salga tu trafficking plan, o sea, que salga tu planificación para que tu cliente te dé el OK, donde estén todos los costes, fees, etcétera, etcétera. Y algo muy parecido, no idéntico, pero parecido, con formato trafficking plan adaptado a la server que utiliza esa casa, para que al menos sea copiar y pegar, o que esa misma plantilla sirva para subirlo directamente a la server. Y ya lo que sería, a lo que tendrían que ir todas las casas es, ya, si ya tienes un trafficking plan, ya está clara la nomenclatura, ya que ya viene predispuesta, ya viene
apuesta por el sistema que se haya creado dentro de la casa, no hay una solución para esto, evitando el error humano, mayúsculas, minúsculas, acentos, o sea, que toda esa serie de correcciones ya vengan hechas por el sistema que se haya desarrollado, que incluso lo suba vía API, es decir, que se notifique al planificador de que se va a subir, que tenga claro en pantalla cuáles van a ser todos los campos, placement, flight, etcétera, y que eso ya automáticamente aparezca en el server. Ya. Y que si hay algún error, simplemente el tráfico lo único que tenga que hacer es corregir. Y dedicarse más al server a acompañar a sus compañeros de planificación a cómo hay que cómo tiene que tratar el dato que va a salir del análisis de los reporting, que realmente es también donde hay un gap Más interesante. calidad, menos cantidad. Esa es la frase que para concluir un poco la entrevista, más cantidad, más, Más calidad. más calidad, menos cantidad, y todo esto lo transformamos a través de dos palancas. La primera es una palanca del tráfico hacia los equipos de planificaciones para evangelizar y digitalizar y de alguna forma formar a hacer las cosas solo una vez. La segunda es utilizando inteligencia artificial y automatización para subir. Imagínate, arrastras lo que es un trafficking plan, que no lo hemos definido, pues un Excel con las columnas, ¿no? Que necesita la server Exacto. saber. Una tabla. Una tabla. Entonces, de ahí automáticamente se vayan subiendo y que el tráfico sea el garante de la medición y el que entiende el dato, ¿no? Sería esto de digamos, Claro, sería al final, en vez de un trabajo manual, pues sería un trabajo de calidad, porque simplemente haces un check de que eso es correcto y ya te puedes poner a hacer un trabajo un poco más de fondo pues de gestor de tags, de ir al cliente a explicarle las diferencias que hay entre una server y una herramienta analítica, un poco ir al paso al consultor y que el traficado sea una tarea más, no la tarea. David, última pregunta, así. A quema ropa? ¿Cómo se llama? Quema pelo, no sé cómo. ¿Habrá server en el metaverso? Hombre, al final el metaverso va a tener publicidad, por lo tanto habrá que medirla y tendrá que tener un gestor de publicidad. Vamos a llamarlo más que a ser un gestor de publicidad dentro del metaverso. Pues sí, igual que tiene que existir para medir la publicidad que sale en la televisión digital, pues no va mucho más, no va muy desencaminado. O sea, habrá que saber, incluso tendrá más información porque podrá saber quiénes son los que han visto, será como una especie de carteles, ¿no? Como en tu metaverso tú irás andando y verás tus carteles, tus marquesinas, tus edificios pintados, etcétera, y podrás saber qué usuarios han pasado cerca, no han pasado cerca, quién sabe. Bueno, pues tiene un mundo de posibilidades el metaverso, la verdad. El metaverso me huele a Web3. Y entonces, en el Web3, toda la certificación de que si una impresión ha existido o no, probablemente se hará a través de un smart contract, como ya hay algunas compañías del sector que lo hacen. Para mí el metaverso es una burbuja y yo creo que no, creo que no va a tener un recorrido tan extenso, a no ser que sea el pelotazo, que esto al final ha habido tantos pre-metaversos anteriores o de esta manera, pero yo soy un agnóstico de negarse como individuo y meterse en lo digital en vez de disfrutar del mundo, de que te dé el aire y poder hablar con personas de verdad y visitar una tienda de verdad y tocar y oler, que lo veo lejano, al menos desde mi punto de vista o de mi percepción como individuo. Bueno, muchísimas gracias, David. Te mando un abrazo muy fuerte. Yo intentaré que vuelvas a pasar por aquí. Igual tenemos que invitar a Elia también y nos enseñes algún trafficking plan para, no sé, para ver cómo lo has hecho. Ya, igual dices que no, ya pero veremos. yo no dejaré de No voy a pedírtelo. enseñar, no puedo enseñar todas las cartas. Vale, David. Bueno, un saludo friki. Igualmente. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así, Ah, mira, así. esto. Claro. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Salvatore.